Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez pues entramos en materia con noticias del mercado cambiario colombiano que recordemos opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, por ende ya tenemos cierre a esta hora. En este caso un valor final de 3.119 pesos. Esto quiere decir que cayó un poco más de 21 pesos, teniendo en cuenta que la referencia al cierre del miércoles era de 3.140 pesos con 50 centavos. En promedio, la divisa se negoció en 3.127 pesos con 78 centavos, por lo que la tasa representativa del mercado que regirá el viernes estaría muy cercana a ese nivel y en este caso estaría subiendo levemente desde los 3.123 pesos con 28 centavos, que fue la tasa de cambio oficial para la jornada de este jueves. Como bien lo arroja la gráfica, primero el dólar tuvo un movimiento de fortaleza sobre el valor de apertura que les comentábamos esta mañana y posteriormente un movimiento de debilidad hacia el final de la sesión. Es decir, que precisamente se movió entre un mínimo de 3.116 pesos con 36 centavos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 12:30 del mediodía, y un máximo de 3.137 pesos, que fue básicamente lo que alcanzó en la primera mitad de la sesión. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron finalmente 1.095 millones de dólares en un total de 1.894 operaciones. Ahí básicamente lo que pasó con este dólar en territorio colombiano, que bajó con respecto al cierre o a la referencia al día anterior, pero por TRM subirá aproximadamente 4 pesos, esto la que regirá el viernes. Sobre el rumbo que puede tomar el dólar por las estrategias de los bancos centrales en el mundo, esto explica Santiago Martínez, analista de monedas de Da Vivienda Corredores. La tasa de cambio ha caído más de 20% en lo corrido del año. Sin embargo, las últimas decisiones del Banco de la República, algunos factores locales y el panorama internacional nos indican presiones al alza sobre el precio del dólar en Colombia. Hoy el dólar se cotiza en cerca de 3.140 pesos en medio de la decisión del Banco de la República del mes de julio de mantener la tasa de interés estable en 12%, además de anunciar un programa de acumulación de reservas internacionales por 4.000 millones de dólares. Para que se tenga un contexto, esto significaría una demanda de cerca de 400 millones de dólares mensuales por parte de este Banco Central, que no necesariamente significa presiones alcistas directamente sobre la tasa de cambio, pero posiblemente sí limite unas caídas fuertes sobre el precio del dólar en Colombia. Además, con una menor incertidumbre local en el ámbito político tras la posesión del nuevo gobierno de Colombia, la tasa de cambio podría empezar a reaccionar un poco más a los fundamentos macroeconómicos cuyos determinantes pueden ser más alcistas. En ese sentido, los recientes retrocesos en el precio internacional del petróleo podría tener impactos a la baja sobre los términos de intercambio, teniendo en cuenta o destacando que los términos de intercambio son esa relación de los precios entre los bienes que exportamos e importamos, y una caída en este índice debería significar un impacto alcista sobre la tasa de cambio. Ahora bien, ¿por qué el dólar no ha subido en Colombia en las últimas jornadas? Buena parte de esta dinámica se explica porque el dólar a nivel global o el índice de XY ha perdido fuerza y se ubica por debajo de los 100 puntos tras la decisión de la Reserva Federal de mantener su tasa de interés estable en la reunión del mes de julio, además de que el mercado laboral de Estados Unidos en las cifras para el mes de julio mostró una importante debilidad, mientras que la intervención de Japón y de Estados Unidos sobre el yen japonés ejercen presiones bajistas sobre el dólar a nivel global. Además de esto, hay que tener en cuenta que Colombia sigue ofreciendo unas tasas de interés muy atractivas y un diferencial de tasas muy relevante comparado con la región, lo que impulsa los flujos hacia Colombia, por lo que no descartamos que en el corto plazo se puedan dar caídas puntuales de la tasa de cambio en torno a 3.100 o 3.090 pesos. En conclusión, los niveles actuales del dólar parecen atractivos, teniendo en cuenta que la tasa de cambio se encuentra por debajo de su precio de equilibrio, por lo que nuestra perspectiva es que la tasa de cambio promedio para el mes de agosto se ubique alrededor de 3.310 pesos, y de forma estratégica realizar compras cerca de 3.100 pesos y buscar ventas por encima de 3.460 pesos parecen ser una buena opción. Adicionalmente, destacamos que nuestra perspectiva de tasa de cambio para el cierre del año es que esta se ubique alrededor de 3.530 pesos.
A nivel internacional, el dólar cayó este jueves después de que los datos mostraran que los precios al productor no variaron en julio en Estados Unidos, luego de que el informe de inflación de precios al consumidor del miércoles mostrara que los precios en territorio estadounidense apenas aumentaron durante el mes pasado. El dato plano del índice de precios al productor, conocido como IPP, para la demanda final durante el mes pasado se produjo tras una caída revisada del 0,1% en junio. Los economistas encuestados o consultados por Reuters, en este caso habían pronosticado un repunte del IPP por el orden del 0,2%. Los datos poco alentadores llevaron a los operadores a reducir aún más las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre. Los futuros de los fondos federales muestran ahora una probabilidad del 31% de una subida en septiembre frente al 40% que arrojaba el miércoles y el 55% que se registraba hace una semana. Noel Dixon, estratega macroeconómico senior de State Street, afirmó que los componentes del informe del jueves que se incorporarán a los datos de gasto del consumo personal que se publicarán a finales de este mes, sugieren que el informe debería ser bastante bueno. Abro comillas. Mi conclusión tanto de esa cifra como la de ayer es que ayuda a justificar que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en septiembre. Cierro comillas, esto fue lo que señaló el experto. Con este panorama, pues vamos a revisar entonces cómo se comporta ese dólar en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide esa fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas principales que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano. En este caso, como bien lo decíamos, un dólar que pierde algo de terreno en la sesión, ya que cae 0,07% y parcialmente se ubica en 99,94 puntos. Eso sí, muy cerca nuevamente al nivel clave de los 100 puntos, que básicamente ha sido un nivel de fortaleza importante en los últimos 3 meses y que pues está levemente por debajo, en este caso 6 puntos, para pues básicamente reaccionar a lo que pueda suceder con otros datos macroeconómicos que, por ejemplo, se conocerán el viernes puntualmente, las ventas minoristas en territorio estadounidense, que dan una visión importante de la fortaleza económica en el territorio básicamente norteamericano. A nivel internacional, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para dedicarse a su familia. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles en su red Truth Social que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para dedicarse a su familia. Leavitt, quien acaba de tener a su segundo hijo, manifestó en redes sociales que la decisión era agridulce y afirmó sentirse increíblemente agradecida con el mandatario. Trump afirmó que Leavitt pasará a ser ahora una de sus principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano. En mayo, la portavoz de la Casa Blanca anunció el nacimiento de su hija Viviana, apenas unos días después de retrasar su baja por maternidad tras un presunto intento de asesinato contra Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril. Leavitt, de 28 años, se convirtió en la persona más joven en ser vocera de un presidente estadounidense, un cargo de alta exposición pública. En ese puesto encabezó una estrategia de comunicación agresiva, con ataques contra los medios tradicionales y dando más espacio a influencers y creadores de contenido alineados con la ideología MAGA o Make America Great Again, el movimiento de Donald Trump. En noticias de la región, les cuento que Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en su lucha contra el narcotráfico, anunció en Panamá el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, autorizó a Estados Unidos, el mayor consumidor de este estupefaciente, para realizar operaciones militares conjuntas en su lucha contra el narcotráfico. Así lo anunció el miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth durante una reunión de la Coalición de las Américas contra los cárteles, que agrupa a una veintena de países. Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Defensa se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes terroristas. Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a la alianza liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye a otros países de la región como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y Perú. La llegada de la Espriella al poder recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda. En las 2 últimas décadas, ambos países desplegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, ofensivas a las que Estados Unidos destinó miles de millones de dólares y debilitaron a los grupos rebeldes, pero no frenaron el tráfico de cocaína.
En Colombia operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico. Esas bandas están integradas por unas 25.000 personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025. Tras la investidura del nuevo mandatario colombiano el pasado viernes, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar una ayuda de $1.000 millones para el país en materia de seguridad. Cuando decimos que vamos a desmantelar los cárteles, lo decimos en serio, y sé que las naciones de esta coalición sienten exactamente lo mismo en nombre de sus ciudadanos. Estados Unidos dio un vuelco en su política antidrogas al iniciar hace casi un año una campaña sin precedentes de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que ha causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP. Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales. En ese marco, Hexed alentó a los miembros de la coalición antidrogas a abandonar la Corte Penal Internacional, con facultades para juzgar esas muertes, al considerarla una amenaza. Y continuando con más información aquí en primera página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen este jueves, mientras los Wall Street asimila aún más datos de inflación en Estados Unidos. Cabe recordar que el índice de precios al productor, que mide lo que los mayoristas pagan por las materias primas, se mantuvo sin cambios en julio con respecto al mes anterior. Los economistas encuestados por el Dow Jones esperaban un aumento del 0,2%. Abro comillas. En definitiva, las presiones sobre los oleoductos en las etapas iniciales de la producción no están aumentando los riesgos de inflación a los que se enfrenta el consumidor, cierro comillas. Esto lo afirmó Chris Rudley, economista jefe de FWD Bonds. La publicación del jueves se produce tras una lectura moderada de la inflación al consumidor, con el índice de precios al consumidor en línea con las expectativas de los economistas. Abro comillas nuevamente. La guerra contra la inflación aún no se ha ganado, pero las decisiones que el equipo económico del gobierno y el Banco Central deben tomar sobre cómo afrontar la elevada inflación al consumidor no deben tomarse con prisas, cierro comillas. Esto lo añadió el experto y también agregó que el impacto de los precios de la energía derivado de la guerra en Irán no están elevando los precios de otros bienes y servicios en este momento. Los operadores analizaron ambos informes en busca de pistas sobre si la Reserva Federal subirá las tasas de interés el próximo mes o mantendrá su política monetaria sin cambios. Actualmente, los futuros de fondos federales apuestan de que el Banco Central mantendrá las tasas sin cambios durante el mes de septiembre con una probabilidad aproximada del 68% según la herramienta FedWatch. Con ese contexto, principalmente en los datos, esos datos de inflación que ya se conocieron y sobre cómo puede actuar la Reserva Federal en la reunión clave del mes de septiembre, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, ya muy cercana al cierre. Recordemos, este mercado cierra sobre las 2 de la tarde, hora de Colombia. En este caso, tenemos un bono de referencia a 2 años que pierde 4 puntos básicos en tasa y llega a un nivel del 4,15%. Mientras que el bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense, pues también se reduce en igual magnitud, 4 puntos básicos a un nivel del 4,64%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, sube el precio del bono o del papel, por lo que podemos hablar entonces de que durante esta jornada por lo menos va a cerrar con una valorización la deuda pública estadounidense tras esos datos de inflación IPC e IPP que se conocieron en las jornadas de miércoles y jueves. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo caen este jueves, mientras los inversores sopesan la disminución de la demanda mundial frente a la continua interrupción del suministro en Oriente Medio. La Agencia Internacional de Energía declaró que la demanda mundial de petróleo caerá aún más de lo previsto durante este año debido al creciente impacto del cierre del estrecho de Hormuz. La agencia afirmó que la reanudación de las hostilidades y las perturbaciones marítimas están socavando los esfuerzos para impulsar el suministro mundial de petróleo. En julio, la oferta se mantuvo en 6,3 millones de barriles diarios, por debajo de la del año anterior. La situación en materia de seguridad en Oriente Medio sigue siendo precaria para las compañías navieras, con ataques a buques en el Golfo de Omán y en el Mar Rojo durante esta semana. La costa de Omán ha comenzado a verse afectada por un derrame masivo de petróleo causado por un buque cisterna que encalló el 30 de junio con aproximadamente 800.000 barriles de petróleo ruso a bordo y que está sujeto básicamente a sanciones internacionales. El derrame se produce cerca de una reserva natural que alberga fauna silvestre, incluyendo ballenas jorobadas del mar Arábigo y cormones de Socotra. Además, los ataques mortales contra buques en el Golfo de Omán y el Mar Rojo han intensificado la preocupación por las interrupciones en el suministro. Si bien hay indicios de que continuarán los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho de Hormuz, la guerra, que ya dura más de 5 meses, sigue perturbando los flujos energéticos a nivel mundial.
Bajo ese contexto, principalmente geopolítico, como siempre lo recordamos, una guerra que ya estalló el pasado 28 de febrero y que ha tenido bastantes altibajos, acercamientos diplomáticos y también hostilidades continuas, pues vamos a revisar entre ese contexto cómo se comportan esas principales referencias del petróleo. Y comenzamos, en este caso, por el Brent, que recordemos es el petróleo de referencia mundial y a su vez el de referencia europea, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Esta mañana, como lo veíamos en ese espacio, pues caía hasta 3% y sin embargo, pues ya ha recortado algo de esas pérdidas en lo que respecta a la presente jornada. Cae 2,20% y de esta manera se ubica en $87.02 el barril. Pasamos ahora a revisar el petróleo de referencia estadounidense. Hablamos del West Texas Intermediate, este WTI, que se comporta de manera muy similar, ya que pierde 2,47% y ya llega a los $81.21 el barril. Ahí tenemos entonces ambos petróleos de referencia perdiendo por encima del 2%, pero recordando algo de las pérdidas iniciales que se vieron durante la sesión asiática, la sesión europea y parte del inicio ya del pleno de los mercados en la mañana. Les cuento que el gobierno interino de Venezuela y la oposición buscarán recuperar el oro de sus reservas congelado en Inglaterra y avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial, según anunciaron al cabo de las primeras negociaciones que sostienen de cara a una transición democrática. El gobierno interino de Venezuela y la oposición buscarán recuperar el oro de sus reservas congelado en Inglaterra y avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial. Así lo anunciaron al cabo de las primeras negociaciones de cara a una transición democrática que sostienen desde el 6 de agosto. Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y por Dinora Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015. Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en a. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hace unas semanas la presidenta pidió al rey Carlos III, mediante una carta, liberar el oro de las reservas internacionales depositado en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio, que ya deja más de 6.300 fallecidos. Venezuela tiene depositados en ese banco lingotes de oro valorados en $1.900 millones, de los que no puede disponer por decisión de Reino Unido, que no reconoció la reelección de Nicolás Maduro. Y desde 2019 la oposición comenzó un proceso para impedir que el derrocado gobierno accediera a estos fondos. Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. Desde temprano, decenas de personas protestaron frente al hotel donde se reunieron las delegaciones por el hermetismo en torno al diálogo. Bajo la presión de Washington, Delcy Rodríguez saludó las conversaciones, que seguirán en una fecha por definir. Las negociaciones se realizan sin la participación de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se encuentra en el exilio en Panamá y ha dicho que no se opondrá a este proceso. 1:25 de la tarde. Con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página, el canal de los negocios.